Tali Narbonne comprobaba una vez más el estado de la cuenta familiar cuando se percató de una discrepancia. $524 habían desaparecido sin previo aviso. Por un momento pensó que Ambrose podría haberse comprado una guitarra nueva o un pedal de efectos. No era la primera vez que su marido sucumbía a las compras impulsivas de equipo musical. Sin embargo, la cantidad había sido retirada en efectivo a través de un cajero automático, lo que no estaba en consonancia con sus hábitos. «Ambrose», llamó, aunque sabía que aún estaba en el trabajo. Agarró el teléfono con el hombro y marcó su número mientras se desplazaba por el historial de transacciones. «Sí», respondió él tras la cuarta señal. El ruido de fondo de la tienda de música Resonance se oía claramente tras su respiración. «¿Sacaste dinero ayer? ¿Unos $500? Tras una notable pausa respondió. «Maldición, olvidé decírtelo. El cliente quería dinero en efectivo por un disco raro. Mañana devolveré el dinero a la cuenta». «Qué raro». En Resonance, los tratos en efectivo eran muy raros, sobre todo por esa cantidad de dinero. El propietario Quentin Firth era un fanático de las transacciones digitales. «Muy bien. La próxima vez solo avísame», dijo con calma, pero una ligera inquietud se agitó en su interior. «Lo haré, lo siento». La incertidumbre se deslizó en su voz. «Hoy llegaré tarde. Inventario». Tali colgó el teléfono. 7 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cuando Ambrose mentía. Su voz se volvía un poco más aguda, su respiración se aceleraba y añadía detalles innecesarios. Hoy, todos esos signos estaban presentes. Se reclinó en la silla y miró la fotografía que tenía sobre la mesa. Ella y Ambrose en la playa de Santa Mónica, 3 años atrás, sonrientes y bronceados. ¿Cuándo había empezado a cambiar su relación? ¿Podría haber sucedido de forma imperceptible, como el hielo que se derrite lentamente? ¿O había un momento concreto que ella se había perdido? Tali había conocido a Ambrose Legrand a los 26 años en un foro financiero. Actuaba con su grupo, Midnight Methods, en la recepción de la noche. El joven músico de inteligentes ojos marrones y una mata de pelo rebelde parecía un elemento extraño entre los trajes y el champán. Tras la actuación, ella le invitó a una copa y charlaron hasta el amanecer. Su pasión por la música, su confianza en que el grupo triunfaría, sus divertidas anécdotas sobre actuaciones en bares de mala muerte. Todo ello la fascinaba. Ella, cuya vida consistía en informes de analistas y carteras de inversión, quedó hipnotizada por su mundo bohemio. La boda se celebró un año después. Tully siguió ascendiendo en North Investments y Ambrose salió de gira con la banda. Pero los sueños de fama se desvanecieron poco a poco. Tras unos años de éxitos menores, la banda se disolvió y Ambrose aceptó un trabajo en Resonance, una tienda de instrumentos musicales propiedad de su amigo Quentin. «Es temporal», dice, «solo mientras reúno una nueva formación». Pero lo temporal se estaba convirtiendo en permanente. Tali ganaba 4 veces el sueldo de su marido, pagaba la mayoría de las facturas y nunca le reprendió. Le encantaba su naturaleza creativa, su capacidad para ver la belleza donde ella solo veía números. Pero en los últimos años, Ambrose parecía distanciarse, pasando cada vez más tiempo en el trabajo o de juerga con los amigos. Tali pensó que tal vez debería comprobar de nuevo el historial de transacciones. Indagó en los últimos meses y descubrió un patrón. Cada 15 días se retiraba una cantidad de entre $200 y $500. Había empezado hacía 3 meses, justo cuando Ambrose había empezado a trabajar hasta tarde. Una sensación desagradable la invadió. Consultó su correo electrónico y encontró la confirmación del equipo de seguridad del banco de que se había emitido un duplicado de la tarjeta, una solicitud que ella no había hecho. La fecha coincidía con el inicio de las extrañas retiradas. Tali nunca se había considerado una esposa celosa, pero ahora su confianza en su marido se derretía por momentos. Llamó directamente a la tienda Resonance. «Hola, Quentin. Soy Tali. ¿Está Ambrose?» «Hola». «No, se tomó el día libre hoy. Dijo que tenías un asunto familiar». Su corazón dio un vuelco. «Sí, claro. Sí, claro. Solo me aseguraba de que no se olvidara. Gracias». Colgó. ¿Dónde podría haber ido? ¿Con quién podría haber estado? Y lo más importante, ¿por qué mentía? Cogió su bolso y las llaves del coche. Si no podía confiar en la palabra de su marido, confiaría en los hechos. Ambrose no estaba en su café favorito,
ni en la tienda de música del centro a la que iba a menudo, ni en el bar donde su banda había tocado una vez. Desesperada, aparcó en la puerta del supermercado para ordenar sus pensamientos. Su teléfono vibró. Una notificación de la aplicación bancaria. Otra retirada de efectivo. $300, justo ahora, de un cajero automático situado a 2 manzanas de distancia. Tali arrancó el coche de inmediato. No necesitó introducir la dirección en el navegador. Conocía la ubicación del cajero. Una sensación de déjà vu la invadió. 4 años atrás, Ambrose le había propuesto matrimonio allí, diciendo que era el lugar donde comenzaba su inversión compartida en el futuro. Amarga ironía. Aparcó enfrente del banco y esperó. 7 minutos después, lo vio salir del banco, a su marido, pero no solo. Una mujer caminaba a su lado, alta, con el pelo platino y un vestido rojo ajustado. Tali sintió un nudo en el estómago cuando vio que Ambrose sonreía a aquella desconocida, esa sonrisa especial que antes creía que era solo para ella. La mujer dijo algo y Ambrose se rió antes de entregarle un pequeño sobre. Ella miró dentro, asintió satisfecha y lo guardó en su bolso de diseño. Tali sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba. No lloró, no gritó. En lugar de eso, observó atentamente, memorizando cada detalle. La forma en que se cogían de la mano, cómo la mujer le besaba fugazmente en la mejilla, cómo caminaban juntos hacia el coche aparcado. La noche siguiente, Ambrose llegó tarde a casa, oliendo a perfume desconocido y a mentiras. ¿Un día duro?, preguntó Tali sirviéndose un poco de vino. Ni una palabra. Se frotó el cuello. Quentin me hizo arrastrar el piano. Otra mentira. Interesante, se estiró. Hablé con él hoy. Me dijo que te habías tomado vacaciones. Ambrose se quedó helado. Pues sí. Me tomé la mañana libre. Fui después. ¿Y participó en un inventario que no existía? Sus ojos se dirigieron a la puerta como un animal cazado. Tolly, puedo explicarlo. ¿Quién es ella? Pausa. Luego, ¿qué quieres decir? La rubia platino con la que estabas en el cajero, la que cogió el sobre con mi dinero. Su rostro se puso blanco. No es lo que piensas. ¿No? Entonces ilumíname, Ambrose, porque parecía que mi marido sacaba dinero de nuestra cuenta conjunta para dárselo a una mujer. Es Vesper. Se desplomó en el sofá, dándose por vencido. Vesper Daglish, ella, nosotros. ¿Tú qué? La voz de Tali tenía una calma que la asustaba incluso a ella. Mira, no era mi intención que saliera así. Se pasó una mano por el pelo. Me está ayudando con un nuevo proyecto musical. Estamos grabando una maqueta. ¿Y por eso quiere nuestro dinero? El tiempo de estudio es caro y... Se detuvo al ver la expresión de ella. Vale, estamos saliendo. Durante unos 3 meses. Fue entonces cuando empezaron los extraños retiros. ¿Coincidencia? No lo creo. Robaste un duplicado de mi tarjeta, dijo, no preguntando, sino afirmando. Es nuestro dinero conjunto, Tully. Que yo gano, Ambrose. Eso es lo que es. Se levantó de golpe. Por fin lo has dicho en voz alta. Siempre supe que me despreciabas por tu trabajo elegante y tu mucho dinero. Yo nunca, siempre pensaste que mi música era un hobby, no un trabajo de verdad. Vesper cree en mí. Es la única que ve mi potencial. Tali se quedó mirando al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? ¿O había cambiado? ¿Cuánto le has dado hasta ahora?, preguntó en voz baja. Él apartó la mirada. No lo sé exactamente. 4 o 5 mil. Tali se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó tras ella. Necesito tomar el aire, y será mejor que no estés aquí cuando vuelva. Pasó la noche en el hotel, revisando recuerdos como si fueran viejas fotografías. Una vez pensó que su matrimonio era inquebrantable. Ahora veía las grietas que siempre habían estado ahí. Los celos de él por el éxito de ella, su insatisfacción con su propia vida, sus pequeñas mentiras que ella consideraba excentricidades. Por la mañana, llamó al banco y bloqueó todas las tarjetas asociadas a su cuenta común. Luego transfirió la mayor parte del dinero a su cuenta personal, dejando exactamente la misma cantidad que Ambrose había aportado durante el último año, algo menos de $6,000. A continuación, contrató al investigador privado Howie Mackenzie,
un hombre de voz suave y ojos que habían visto demasiadas tragedias familiares. «Necesito saberlo todo sobre una mujer llamada Vesper Daglish», le dijo. «¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué está interesada en mi marido y en mi dinero?». 3 días después, Tully tenía una carpeta con información sobre la amante de su marido. Vesper Daglish, 32 años, exmodelo, ahora empresaria sin ninguna especialidad en particular. Había cambiado a 3 hombres en los últimos 5 años. Todos mayores que ella, todos ricos, todos con el corazón roto y la cartera vacía. Ambrose había sido su primer proyecto más joven. Tal vez ella lo había visto como una potencial vaca lechera después de enterarse de una esposa exitosa. Tully profundizó aún más en la investigación. Resultó que Vesper tenía préstamos pendientes, facturas vencidas e incluso un pequeño proceso judicial por impago de alquiler. El detective también descubrió que ella había alquilado recientemente un pequeño espacio para un estudio creativo. Todo estaba encajando. El dinero de Tully no solo se destinaba a tiempo de estudio. Estaban financiando algún tipo de proyecto empresarial para Vesper, y el crédulo Ambrose no era más que una herramienta. Tully no pudo soportarlo más y envió un mensaje de texto a su marido. «Tenemos que hablar, ven a casa a las 8». Apareció a las 7:55, arrastrando los pies con inseguridad, como un colegial frente al despacho del director. «Sé lo de Vesper», comenzó Tully sin preámbulos. «Sé que te está utilizando para conseguir mi dinero». «No es cierto». Ambrose parecía realmente indignado. «Sí, ha tenido problemas económicos, pero eso se debe a que lo ha estado invirtiendo todo en su negocio. Vas a abrir un estudio de grabación, Tully. Vamos a ser socios. Es mi oportunidad de volver a la música. Nuestra oportunidad». «¿Nuestra?». Tully se rió amargamente. «¿Cuánto había invertido de su propio dinero?». Calló. «Exactamente», continuó ella. «Todo mi dinero. ¿Te das cuenta de que es una estafadora? ¿Que ya ha estafado a 3 hombres antes que a ti?». «Te equivocas», le tembló la voz. «Vesper me quiere. Lo nuestro va en serio». «¿Tan en serio que sigues viviendo conmigo?». Ella sacudió la cabeza. «Ambrose, despierta. Ella te está utilizando». «¡No, me está utilizando!», gritó de repente. «Manteniéndome como una mascota durante años, presumiendo de tu creativo marido ante tus colegas, pero sin creer nunca jamás en mi talento». Tully dio un paso atrás, estupefacta. «Siempre te he apoyado. Económicamente sí, pero nunca creíste que pudiera tener éxito por mí misma. Tal vez había algo de verdad en eso. Tal vez, en algún lugar de su mente, ella realmente no creía que su carrera musical alguna vez despegaría, pero eso no excusaba su traición. «Voy a por mis cosas», dijo finalmente. Vesper se ofreció a que me mudara con ella. «Claro que sí», replicó Tully en voz baja. «Acuérdate de decirle que no habrá más dinero». Bloqueé las tarjetas y transferí los fondos. Su rostro se contorsionó de ira y pánico. «¡No puedes hacer eso! ¡También es mi dinero!». «Comprueba la cuenta. Te he dejado tu parte, todo lo que has ganado en el último año. Ahora vete». Se fue dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Tully se hundió lentamente en el sofá, sintiéndose extrañamente entumecida. 7 años de matrimonio habían terminado y ella ni siquiera había derramado una lágrima. Al día siguiente recibió una serie de mensajes de Ambrose. Al parecer, Vesper no estaba contenta con las noticias sobre la situación financiera. El mensaje más reciente dejó helada a Tully. «Te vas a arrepentir de esto. Encontraremos la manera de conseguir lo que se me debe». Ya no era solo una traición, era una amenaza. Tully decidió ponerse en guardia. Cambió las cerraduras, instaló una cámara de seguridad en la puerta principal y pidió nuevas tarjetas de crédito. Una semana después, sin embargo, se dio cuenta de que varias cartas del banco habían desaparecido de su buzón, y 2 días después, descubrió que alguien había intentado acceder a su banca electrónica. El intento fracasó, pero el mero hecho era inquietante. Ambrose la conocía demasiado bien. Fechas de nacimiento, nombres de mascotas de su infancia, películas favoritas, cualquier cosa que pudiera utilizarse para recuperar contraseñas. Vesper, por lo que parecía, estaba lo bastante desesperada como para empujarle a tomar medidas más serias. Tully recordó la expresión de la cara de su marido la última vez que se habían visto. Una mezcla de resentimiento, ira y algo más, algo parecido a la determinación. Decidió ser proactiva.
Gracias a sus conocimientos de sistemas financieros, pudo configurar notificaciones especiales. Ahora se enteraría al instante de cualquier actividad en sus cuentas. Y la espera no se hizo esperar. 9 días después, el miércoles, Tali recibió una notificación de que había intentado retirar una gran suma de dinero de un cajero automático. El mismo cajero en el que había visto a Ambrose con Vesper. El corazón le latía con fuerza cuando subió al coche. No sabía lo que diría o haría si los volvía a ver, pero tenía que saber la verdad. Cuando llegó al banco, los vio a Ambrose y a Vesper de pie junto al cajero automático. Ambrose parecía nervioso esta vez, mirando a su alrededor, mientras Vesper miraba la pantalla por encima del hombro. Tali aparcó y se acercó en silencio, permaneciendo invisible tras el pilar. Oyó la exclamación triunfal de Vesper. ¡Lo conseguí! Te dije que su contraseña estaría relacionada con ese viaje. A Tali se le cortó la respiración. Ambrose había utilizado la fecha de su luna de miel como contraseña de su cuenta. La amarga ironía la golpeó de nuevo. Vio cómo el cajero automático dispensaba dinero, a juzgar por el grosor del fajo, varios miles de dólares. Vesper lo guardó rápidamente en su bolso y Ambrose sacó una tarjeta. Ahora tenemos que comprobar la segunda cuenta, dijo Vesper, la de sus ahorros principales. Vesper, ¿quieres parar? Ambrose sonaba dubitativo. Ya hemos sacado suficiente para el anticipo del estudio. No seas ingenua, cariño. Su voz era dulce pero metálica. Te lo debe por los años que mantuvo enjaulado tu talento. Solo aceptamos una compensación. Se dirigieron al coche sin dejar de discutir. Tali los siguió, sintiendo no solo la ira crecer en su interior, sino una rabia fría y calculadora. En el aparcamiento, salió de su escondite y se plantó frente a ellos. Ambrose se quedó paralizado como un ciervo ante los faros. Vesper apretó instintivamente la bolsa del dinero. ¿No me esperabas?, dijo Tali, mirando las caras congeladas de Ambrose y Vesper. El tiempo pareció detenerse en el aparcamiento. Vesper fue la primera en recobrar el sentido. Sus ojos perfectamente delineados se entrecerraron y su mano aferró con más fuerza la bolsa del dinero. ¿Nos estás siguiendo? Había más indignación que vergüenza en su voz. Ambrose parecía haber recibido un puñetazo en el pecho. Su piel había adquirido un malsano tinte grisáceo y sus ojos se desviaban entre las dos mujeres. «Tali, ¿puedo explicarte?», empezó, pero su voz sonaba ronca y poco convincente. «¿De veras?». Tali cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué vas a explicar exactamente, Ambrose? ¿Cómo robaste mi identidad? ¿Cómo hackeaste mis cuentas? ¿O cómo tu amigo lo llamó compensación?». Vesper dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. Era la primera vez que Tali la veía tan de cerca, alta, perfectamente maquillada y con unos fríos ojos azules. Parecía una depredadora protegiendo a su presa. «Escucha, cariño», le tendió Vesper con fingida dulzura. «Tu marido merece una compensación por los años que suprimiste su talento con tu dinero y tu control. Solo estamos restableciendo el equilibrio». Tali sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero la mantuvo bajo control. En lugar de eso, se rió, una risa seca y sin gracia. «¿Así es como se llama? ¿Y cuánto de ese equilibrio vas a destinar a pagar tus préstamos, Vesper? ¿O para alquilar ese estudio que supuestamente vas a abrir?» Vesper se puso pálida. «¿De dónde has...? Soy analista financiero, ¿recuerdas?» Tuli dio un paso adelante. «Información es lo que hago, y tengo mucha, sobre sus deudas, sobre su historial con otros hombres, sobre sus maquinaciones». Ambrose se volvió hacia Vesper con los ojos desorbitados. «¿Qué quiere decir? ¿Qué otros hombres?» «Está mintiendo», soltó Vesper, pero el pánico se deslizó en su voz. «Solo intenta dividirnos», Tuli sacudió la cabeza. «No era necesario». Miró a Ambrose directamente a los ojos. «Ya has hecho tu elección, pero hay una diferencia entre dejar a tu mujer y robarle el dinero. Lo primero es un derecho, lo segundo es un delito». «¿Nos estás amenazando?». Vesper se acercó con sus finas fosas nasales encendidas por la ira. «Estoy constatando un hecho». Tuli señaló la cámara de seguridad situada en la esquina del edificio del banco. «Tengo imágenes de usted retirando dinero de mi cuenta con una tarjeta robada. Ya he denunciado el fraude al banco. Era un farol. Aún no se había puesto en contacto con el banco.
pero por la forma en que Ambrose palideció, se lo creyó. «Tully, por favor», empezó. «Cálmate, Ambrose», lo interrumpió Vesper, aunque le temblaba la voz. «Va de farol. Si hubiera ido a la policía, ya estarían aquí». «He dicho que he presentado una denuncia en el banco, no en la policía», la corrigió Tully. «Por ahora, pero tiene fácil solución». Sacó su teléfono. «¡Alto!». Ambrose la agarró del brazo. «No puedes hacer esto. Me meteré en problemas». Tully apartó la mano lentamente. «Exacto. Los problemas surgen cuando tomamos las decisiones equivocadas. Pero voy a darte la oportunidad de tomar la correcta». Extendió la palma de la mano. «Devuélveme mi dinero. Ahora mismo». Vesper se rió. «¿En serio? ¿Crees que vamos a dar...?» «De acuerdo», la interrumpió Ambrose. Se volvió hacia Vesper. «Dale el dinero». «¿Qué? ¿Estás loca? Es nuestro dinero para el estudio». «No es nuestro, Vesper». Su voz sonaba cansada. «Lo hemos robado. Y Tully tiene razón. Es un delito». Vesper lo miró con incredulidad. «Dios, no me extraña que tu carrera musical haya fracasado. No tienes el valor de luchar por lo que quieres». Ambrose se estremeció como si recibiera un golpe. Miró a Vesper con ojos nuevos, como si la viera de verdad por primera vez. «Dame el dinero, Vesper», repitió con firmeza. «Que te jodan», siseó ella y agarró la bolsa con más fuerza. «No pienso devolver ni un céntimo». Tully observó la escena con cara de piedra. Las emociones se agolpaban en su interior. Ira, dolor, frustración. Pero su compostura profesional, perfeccionada tras años de estresantes negociaciones con inversores, no le falló. «Muy bien», dijo con calma y pulsó un botón del teléfono. «¿Seguridad bancaria? Estoy en el aparcamiento de su sucursal de Lakeview Avenue. Hay 2 personas aquí que acaban de hacer un retiro fraudulento de mi cuenta. El número de transacción...». «¡Alto!». Vesper agarró la bolsa y la arrojó a los pies de Tully. «Toma tu maldito dinero. No merece la pena tratar con un hombre tan patético y con la zorra controladora de su mujer». Se dio la vuelta y se alejó, con los tacones altos repiqueteando en el pavimento. «Vesper, espera», gritó Ambrose, pero ella ni siquiera se volvió. Tully cogió la bolsa y comprobó su contenido. Fajos de billetes de $100 envueltos en plástico. Unos $7,000, calculó. «Gracias por el reembolso», dijo, cerrando la bolsa. Ambrose se quedó de pie frente a ella, confuso, perdido, con los hombros caídos. «No sabía que era así», dijo en voz baja. «Te lo juro, Tully, creía que me quería de verdad, que creía en mi música». «No es a mí a quien tienes que dar explicaciones», replicó Tully. «A ti misma». Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró de la manga. «Tully, por favor, he cometido un terrible error. Puedo enmendarlo. Vete a casa. Vuelve a empezar». Algo se apretó dolorosamente en su pecho. Una parte de ella, esa parte ingenua y romántica que se había enamorado del carismático músico hacía 7 años, quería decir que sí. Pero la otra parte, la parte racional y analítica, sabía que algunas cosas no podían deshacerse. «No, Ambrose, no podemos volver a empezar», le soltó la manga con suavidad. «La confianza es como un jarrón de cristal. Una vez rota, nunca vuelve a ser la misma, por mucho pegamento que uses». «Pero te quiero», le tembló la voz. «Siempre te he querido». «Puede que sí», ella se encogió de hombros, «pero no lo suficiente como para respetar». Lo dejó en el aparcamiento, una figura solitaria bajo la llovizna que había empezado a caer. De camino a casa, por fin se permitió lo que había estado conteniendo todo este tiempo: las lágrimas. Fluyeron en silencio, sin interferir en su conducción ni enturbiar su determinación. Tully pasó los días siguientes restaurando la seguridad de sus cuentas. Cambió todas las contraseñas, cerró una cuenta conjunta y abrió una nueva en otro banco. Estableció la autenticación de 2 factores siempre que fue posible. Ambrose llamaba y enviaba mensajes todos los días. Al principio, los mensajes estaban llenos de arrepentimiento y peticiones de perdón. Luego llegaron las acusaciones, que ella nunca había creído en él, que había reprimido su talento con su dinero, que se merecía algo mejor. Finalmente se hizo el silencio. Tully se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en su matrimonio roto. Pero el viernes por la noche, al llegar tarde a casa tras una reunión con un cliente,
Vio una figura familiar sentada en los escalones del porche. Ambrose tenía peor aspecto que nunca, sin afeitar, con los ojos rojos y la ropa desarreglada. A su lado había una guitarra en una funda gastada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tally, deteniéndose a una distancia prudencial. «No tengo otro sitio a donde ir». Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando o llorando durante mucho tiempo. «Vesper me echó. Dijo que era una inútil sin dinero». A pesar de todo lo ocurrido, Tally sintió una punzada de compasión. Conocía a Ambrose desde hacía demasiado tiempo. Lo quería demasiado como para apagar sus sentimientos por completo. «Lo siento», dijo sinceramente, «pero no puedes quedarte aquí». «Ya lo sé». Él asintió, mirándose las manos. «Yo solo quería disculparme. Una de verdad, sin excusas ni acusaciones. Metí la pata, Tally, terriblemente, y lo siento mucho». Lo miró fijamente. El hombre que una vez había sido el centro de su mundo. Ahora parecía más pequeño, más débil. Había perdido su brillo. «Acepto tus disculpas», dijo por fin, «pero eso no cambia nada entre nosotros». «Lo comprendo». Cogió su guitarra y se levantó. «Me voy de la ciudad. Un amigo de Austin me ha ofrecido un puesto en su banda. Un nuevo comienzo». «Eso es bueno», ella asintió. «Que tengas suerte, Ambrose». Dio un paso adelante, como si quisiera abrazarla para despedirse, pero se detuvo al ver que ella se tensaba. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo en voz baja. «Tenías razón sobre Vesper. Nunca creyó en mi música. Solo quería dinero para su estudio, que en realidad era un salón de belleza». Tally resopló involuntariamente. «¿Un salón de belleza? ¿En serio?». «Sí», sonrió con tristeza. «Fui una idiota, y tú siempre creíste en mí, incluso cuando yo dejé de creer en mí misma. Me di cuenta demasiado tarde». Con esas palabras él se alejó, y Tally no se molestó en detenerlo. Al verlo alejarse por la calle, una figura encorvada con una guitarra a sus espaldas, sintió un extraño alivio, como si por fin se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. Pero su historia aún no había terminado. 2 días después, Tally recibió un mensaje de un número desconocido. «Ambrose me ha dicho que sabes lo de mis deudas. Necesito hablar contigo. Es importante. Vesper». Tally releyó el mensaje 3 veces antes de responder. «¿Sobre qué exactamente?». La respuesta llegó al instante. «No por correspondencia. Reúnete conmigo en el Moonlight Café mañana a las 3. Por favor. También se trata de tu seguridad». Tally dudó. Vesper era la última persona con la que quería salir, pero la mención de la seguridad la alarmó. ¿Y si Ambrose estaba planeando algo? ¿O la propia Vesper? Después de pensarlo un poco, respondió: «De acuerdo, pero en un lugar concurrido y durante el día». No sabía que aquel encuentro lo cambiaría todo, pero su intuición se lo decía. Había algo más detrás que una simple disculpa de la antigua amante de su marido. Tally era analista financiera no solo por profesión, sino por naturaleza. Sabía cuándo la balanza estaba desequilibrada y podía intuir que algo en la situación de Vesper había estado desequilibrado desde el principio. Antes de irse a la cama, Tally revisó la caja fuerte que guardaba el dinero que les había quitado a Ambrose y Vesper y pensó que había llegado el momento de buscar un lugar más seguro para guardarlo. Tal vez fuera paranoia, pero después de la traición de su marido, había dejado de creer en las coincidencias. Así que decidió reunirse con Vesper en sus propios términos, preparada y cautelosa. Llamó al detective Mackenzie, le explicó brevemente la situación y le pidió que fuera mañana al Moonlight Café. No para una reunión, solo para tenerlo cerca por si acaso. A veces la mejor defensa no era solo un plan, sino un plan alternativo. Mientras se dormía, Tally no pensaba en la traición de Ambrose, sino en su reacción ante ella. Extrañamente, no se sentía rota o destruida, más bien decepcionada y liberada. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que su relación se había asentado sobre una base inestable. Y ahora que se había derrumbado, por fin podía construir algo real. Tal vez no la relación, quizá a sí misma. El Moonlight Café recibió a Tally con luces tenues y olor a café recién tostado. Llegó 20 minutos antes de lo previsto, un hábito desarrollado a lo largo de años de importantes reuniones de negocios. Eligió una mesa en una esquina con vistas a la entrada y a la salida de emergencia. Pidió un espresso doble y esperó.
A través de la ventana, pudo ver el sedán gris aparcado al otro lado de la calle en el que se sentaba Howie Mackenzie. Su presencia le inspiraba confianza, aunque dudaba que llegara a un enfrentamiento físico. Vesper era una estafadora, no una luchadora. A las 3 en punto se abrió la puerta del café y entró Vesper Daglish. Hoy tenía un aspecto diferente. En lugar de un llamativo vestido rojo, llevaba unos sencillos vaqueros y un jersey suelto, el pelo recogido en una coleta informal y la cara prácticamente desmaquillada. Parecía más joven y vulnerable. «Gracias por venir», dijo Vesper sentándose frente a Tali. «Dijiste que era por mi seguridad», respondió Tali en tono neutro. «Te escucho». Vesper pidió té con leche y, tras esperar a que la camarera se marchara, se inclinó más hacia ella. «No sé cuánto te habrá contado Ambrose, pero tengo problemas. Graves. Deudas», asintió Tali. «Ya lo sé». Vesper pareció sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «Sí, deudas, pero no del tipo habitual. Tengo una deuda con un hombre llamado Rocco Tanner. Él», bajó la voz, «no es exactamente un acreedor legítimo». «Un usurero», aclaró Tully. «¿De cuánto es la deuda?» «50,000 con intereses». Vesper sorbió su té. «Originalmente eran 18, pero sus intereses...» «Entiendo el principio», la interrumpió Tully. «¿A dónde quieres llegar?» «Rocco me dio un plazo de 15 días. Intenté por todos los medios encontrar el dinero, pero no funcionó». Vesper parecía realmente asustada. «Y entonces le hablé de ti, que tenías el dinero que habíamos devuelto». Tully sintió un escalofrío en la espalda. «¿Y ahora está interesado en mí? Peor aún». Vesper bajó los ojos. «Tiene a Ambrose hablando de tu casa, de tu caja fuerte. Están planeando un robo. Esta noche». Tully no mostró sorpresa, aunque su interior se apretó. «¿Y me lo dices porque una cosa es manipular a un hombre para conseguir dinero, y otra muy distinta es tenderle una trampa a una mujer que podría...» Vesper guardó silencio, pero estaba claro lo que quería decir. «Ya veo». Tully estudió el rostro de Vesper tratando de determinar hasta qué punto era sincera. «¿Cómo se involucró Ambrose en esto?» «Rocco lo encontró después de que yo mencionara el dinero». «Ambrose», se defendió. Vesper tragó saliva. Le rompieron 2 dedos de la mano derecha. Tully se estremeció involuntariamente. Los dedos de la mano derecha de un músico. «¿Dónde está ahora?» «En el Hospital Mercy». Vesper la miró a los ojos. «Sankey Turney, mira, sé que probablemente nos odies a los dos, y tienes derecho a hacerlo, pero quiero ayudar. Conozco los nombres de los hombres de Rocco, sus hábitos, dónde se reúne. Estoy dispuesta a declarar ante la policía». Tully la observó atentamente. Los ojos de Vesper eran claros, sin el habitual brillo depredador. Tal vez estaba realmente arrepentida, o tal vez solo se trataba de otra manipulación. «¿Por qué te involucraste con un hombre como Rocco?», preguntó Tully. Vesper sonrió con amargura. «Una historia clásica. Necesitaba dinero para lanzar mi negocio. Los bancos me denegaron el préstamo debido a mi historial crediticio. Conocí a Rocco en una fiesta. Se ofreció a ayudarme. Acepté sin leer la letra pequeña». «¿Qué tipo de negocio?» «Salón de cosmética». Vesper se encogió de hombros. Había trabajado como maquilladora durante unos años. Tenía contactos en el sector, una base de clientes. Creía que podría ponerlo en marcha rápidamente. Pero no fue así. El alquiler en un buen barrio, el equipo, los permisos, las licencias, era más caro de lo que había pensado. Vesper suspiró. «Y entonces conocí a Ambrose en el bar donde tocaba. Descubrí que su mujer ganaba mucho dinero. Y pensé que había encontrado una mina de oro», terminó Tully por ella. «Sí». Vesper no lo negó. Al principio era solo un plan. Para seducirlo, para hacerle creer que no necesitaba su dinero, que creía en su talento. Y entonces empecé a creer de verdad en su talento. Vesper miró a Tully con inesperada sinceridad. «Es muy bueno, ¿sabes? Su música es especial». Tully lo sabía. Se había enamorado de Ambrose escuchándolo tocar, con una pasión, una apertura de alma que le faltaba en su propia vida ordenada. «Lo sé», dijo en voz baja. «Estoy confundida», admitió Vesper. Había empezado a preocuparme de verdad por él, pero la deuda de Rocco no había desaparecido. Y ahora estos dedos rotos. Sacudió la cabeza.
Había metido la pata hasta el fondo. Tali se terminó el café y recapacitó. La historia de Vesper parecía verosímil, pero años de trabajo con inversores le habían enseñado a no fiarse nunca de una historia sin comprobar los hechos. ¿Estás diciendo que planean un robo esta noche? A las 2 de la madrugada, asintió Vesper. Rocco sabe que guardas el dinero en la caja fuerte del dormitorio. Sabe que vives solo. Tiene gente para abrir tu sistema de alarma. Ya veo. Tali se puso en pie. Gracias por el aviso. Llamaré a la policía. Espera. Vesper también se levantó. No es tan fácil. Rocco tiene conexiones con la policía. Si solo llamas y reportas un posible robo, la información podría volver a él. Se volverá aún más peligroso. Tali hizo una pausa. Johnny, ¿qué sugieres? Tengo un amigo detective de la unidad de crimen organizado. Lleva mucho tiempo siguiendo a Rocco, reuniendo pruebas. Puede organizar una emboscada, pero sin hacer demasiado ruido. Tali hizo una pausa, sopesando sus opciones. Luego asintió. De acuerdo. Ponte en contacto con tu detective. Te espero en mi casa esta noche a las 6. Tráela contigo. Gracias, exhaló Vesper. Sé que no tienes por qué creerme, pero de verdad quiero arreglar las cosas. No lo hagas por mí, replicó Tali. Hazlo por ti. Saliendo de la cafetería, Tali se dirigió directamente al coche de Howie Mackenzie. ¿Cómo va todo?, le preguntó el detective mientras subía a su lado. Interesante, respondió Tali mientras le relataba su conversación con Vesper. ¿Qué te parece? Howie se frotó la barbilla. Podría investigar a ese Rocco Tanner. Si realmente es un conocido usurero, debería tener información. De nada. Y también comprobar si Vesper tiene realmente un amigo detective en la unidad de crimen organizado. Algo me dice que es una invención. Lo haré, asintió Howie. Mientras tanto, te sugiero que saques el dinero de la caja fuerte y lo guardes en un lugar más seguro. Y no te quedes solo en casa esta noche. Ya lo estoy planeando, le aseguró Tali. Por cierto, hay algo más que necesito comprobar. ¿Puedes averiguar si Ambrose está realmente en el Hospital Mercy? Y si es así, ¿cuál es la gravedad de sus heridas? No hay problema, respondió Howie. Te llamaré dentro de 1 hora. Tali asintió y salió del coche. En su cabeza empezó a formarse un plan, no solo de defensa, sino de venganza. Una venganza profesional, calculada y financiera. La primera parada fue el banco. Transfirió dinero de su cuenta principal a una nueva cuenta que acababa de abrir en otro banco. Luego retiró $5,000 en efectivo. Necesitaría el cebo para el plan. La segunda parada fue la oficina. Entró en su despacho de North Investments y cerró la puerta. Abrió un programa especial en su ordenador, el que utilizaba para seguir las transacciones financieras de sus clientes. ¿Infringir las normas? Tal vez, pero ahora no importaba. Tecleó un nombre: Vesper Daglish. En cuestión de minutos, el historial financiero de la mujer que había destruido su matrimonio se abrió ante ella. Vesper no mentía sobre las deudas. Eran enormes: tarjetas de crédito, préstamos personales, pagos atrasados del alquiler. Pero había algo más: una serie de transacciones recientes a favor de una empresa llamada Radiance Beauty LLC. Tully profundizó en la búsqueda. Radiance Beauty resultó ser una empresa recién constituida con Vesper Daglish como único propietario. Y sí, se trataba de un salón de belleza que alquilaba un local en una zona exclusiva de la ciudad. Tali sonrió. Parecía que parte de la historia de Vesper era cierta. ¿Pero era suficiente? Su teléfono sonó. Era Howie. «He visto a tu Rocco Tanner», dijo sin preámbulos. Rocco Bonesau Tanner, 46 años, un conocido usurero en ciertos círculos, conectado con bandas locales, pero lo bastante listo como para pasar desapercibido. Varias detenciones, ningún cargo. Los testigos siempre se niegan a declarar. «Así que es real», murmuró Tali. «¿Y Ambrose?» «Está en el Hospital Mercy. Llegó anoche con 2 dedos fracturados en la mano derecha. El historial médico dice trauma doméstico, pero el médico con el que hablé cree que se trata más bien de una lesión intencionada». Tali sintió que se le apretaban las tripas. Ambrose seguía importándole, a pesar de su traición. ¿Y el detective de la unidad de crimen organizado? «Qué interesante», se animó Howie. «Realmente hay una detective en ese departamento que está investigando a Rocco Tanner.
Ramona Estrada, joven, pero ya con buena reputación. Sin embargo, por lo que he podido averiguar, no conoce a Vesper Daglish. Así que esa parte era mentira, dijo Tali pensativa. Gracias, Howie. Una pregunta más. ¿Puedes ponerme en contacto con el tal detective Estrada? Sin mencionar a Vesper. Puedo intentarlo. Se podía oír la sonrisa en la voz de Howie. Tengo su número. ¿Qué estás tramando, Tali? Solo quiero asegurarme de que Rocco Tanner reciba una cálida bienvenida si decide hacerme una visita hoy, respondió ella. Tras la llamada de Howie, Tali se puso a investigar. Estudió todo lo que pudo encontrar sobre Radiance Beauty y Vesper Daglish. El plan de negocio del salón era ambicioso, pero no poco realista. La ubicación era buena, el concepto claro, el público objetivo definido. Si no fuera por las deudas de Vesper y sus cuestionables métodos de financiación, podría funcionar. El siguiente paso era investigar al propio Rocco Tanner. Howie le envió todo lo que pudo encontrar: direcciones, contactos conocidos, empresas a través de las cuales supuestamente blanqueaba dinero. Una en particular llamó la atención de Tali, una pequeña empresa de gestión inmobiliaria llamada Tanner Properties. Otra hora de búsqueda y encontró lo que buscaba. Tanner Properties era propietaria del edificio que albergaba el futuro salón de belleza Radiance. Todo encajaba. Rocco no solo había prestado dinero a Vesper, sino que controlaba su negocio a través del alquiler del local. A las 4:30 sonó el teléfono de Tali. El número era desconocido. ¿Tali Narbonne? Sonó una voz de mujer con un ligero acento. Soy la detective Ramona Estrada. Howie Mackenzie me ha dicho que necesitaba mi ayuda. Gracias por llamar, detective, contestó Tali. Tengo información sobre Rocco Tanner que podría interesarle. Te escucho. La voz de Estrada se puso tensa. Está planeando un robo en mi casa esta noche, a las 2. Tengo razones para creer que estará presente personalmente. ¿De dónde has sacado esa información?, preguntó rápidamente Estrada. De alguien que trabaja para él, pero quiere dejarlo, respondió Tali, decidiendo no mencionar a Vesper por el momento. Puedo facilitarte la dirección, el plano de la casa y todo lo que necesites para preparar una emboscada. Tras una breve conversación, quedaron en verse a las 6 de la tarde en casa de Tali. En cuanto terminó la llamada, Tali volvió a su ordenador, donde siguió investigando la conexión entre Rocco Tanner y la empresa de Vesper. Encontró una cláusula en los documentos del contrato de alquiler que la hizo enarcar las cejas. En caso de que el inquilino no pudiera hacer frente a sus obligaciones financieras, todas las inversiones y propiedades pasarían a manos del propietario. Una trampa inteligente. Rocco se había garantizado prácticamente el control del negocio de Vesper si ella no podía pagar. Tali se recostó en su silla, reflexionando. ¿Y si ese era el verdadero objetivo de Vesper? ¿Conseguir el dinero para saldar su deuda y poder conservar su negocio? Eso explicaría sus desesperados intentos de conseguir las finanzas de Tali a través de Ambrose. Pero también habría una vulnerabilidad en la posición de Vesper que Tali podía explotar. Marcó el número de Quentin Firth, propietario de Resonance, la tienda de música donde trabajaba Ambrose. «Quentin, soy Tali. Siento molestarte, pero necesito tu ayuda». «Por supuesto, Tali», respondió de forma amistosa. «¿Qué ocurre? ¿Está bien Ambrose? Lleva 2 días sin aparecer por el trabajo». «De eso quería hablarte». Tali suspiró. «Ambrose está en el hospital. Tiene los dedos rotos». «¡Dios!», exclamó Quentin. «¿Cómo ha ocurrido?». «Es una larga historia, pero lo más breve es que debía dinero a gente peligrosa». Tali vaciló. «En realidad necesito algo más que información. Necesito tu consejo como hombre de negocios. Hay un salón de belleza que podría estar relacionado con esa gente peligrosa. Y quiero...». La conversación con Quentin duró casi media hora. Al final, Tali tenía un nuevo aliado y la siguiente parte de su plan. A las 6 de la tarde sonó el timbre de su puerta. Para sorpresa de Tali, Vesper entró con la detective Estrada, una mujer hispana de baja estatura, mirada atenta y expresión decidida. «Pasad», les invitó a entrar Tali. Vesper evitó su mirada, parecía nerviosa y deprimida. La detective Estrada, en cambio, irradiaba confianza profesional. «La señorita Daglish ya me ha informado de la situación», comenzó Estrada, sentándose en la silla que le habían ofrecido. «Incluida su historia personal con ella y con su marido. Soy consciente de que se trata de una
Una situación delicada, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en Rocco Tanner. Estoy de acuerdo, asintió Tali, observando que, obviamente, Vesper se había puesto en contacto con el detective por su cuenta. Interesante. ¿Qué sugieres? Una emboscada, respondió Estrada. Mi equipo llegará a las 11 de la noche y establecerá vigilancia. Cuando Rocco y sus hombres entren, los eliminaremos. Pero para eso necesito ciertas garantías. ¿Cuáles son? En primer lugar, tendrás que abandonar la casa antes de que empiece la operación, por tu seguridad. En segundo lugar, necesitamos la distribución exacta de la casa, la ubicación de la caja fuerte y todos los códigos de acceso. En tercer lugar, Estrada miró a Vesper. Necesitamos tu testimonio contra Rocco, detallado y bajo juramento. Vesper tragó saliva, pero asintió. Estoy preparada. Tengo grabaciones de algunas de nuestras conversaciones en mi teléfono. Estupendo. Estrada se volvió hacia Tali. Una última cosa. Tendrás que denunciar el robo cuando esto termine. Es una formalidad, pero es necesario para el tribunal. No hay problema, aceptó Tali. Lo que haga falta. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la operación. Tali proporcionó un plano de la casa, los códigos de alarma, mostró la ubicación de la caja fuerte. Estrada lo anotaba todo y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Vesper permaneció casi siempre en silencio y solo de vez en cuando añadía información sobre los hábitos y métodos de Rocco. Bien, dijo finalmente Estrada, levantándose. Me pondré en contacto con el equipo y lo prepararé todo. Usted, señorita Narbona, tendrá que estar fuera de la casa a las 11. Mis hombres llegarán a las 10:30 para montar el equipo. Estaré lista, le aseguró Tali. Y usted, señorita Daglish, vendrá conmigo, continuó Estrada. Tenemos que grabar sus declaraciones y preparar un atestado. Vesper asintió, con aspecto a la vez asustado y decidido. Cuando el detective salió para contestar al teléfono, Vesper se volvió hacia Tali. Gracias por creerme. Sé que no tenías motivos para hacerlo. No te creí, respondió Tali con sinceridad. Me creí los hechos. Cuando esto acabe, Rocco irá a la cárcel. Tú estarás libre de deudas y yo libre de preocupaciones de seguridad. Todo el mundo gana. No todos, dijo Vesper en voz baja. Ambrose. ¿Qué le pasa? Surrounded sus dedos. El médico dijo que una recuperación completa es poco probable. Puede que nunca vuelva a tocar como antes. Tali sintió que su corazón se apretaba. Lo lamento. Realmente lo siento. El detective Estrada regresó y la conversación se interrumpió. En cuanto se fueron, Tali llamó a Howie. Acaban de irse, dijo. Vesper contactó a Estrada en persona. Eso cambia mi opinión de ella. Quizá realmente quiera arreglar las cosas, sugirió Howie. Tal vez, pero mi plan sigue en pie. Tully se mostró inflexible. ¿Puedes estar aquí a las 10? Sí, claro. ¿Pero estás seguro de que quieres seguir adelante? La policía atrapará a Rocco. Irá a la cárcel. ¿Quizás eso sea suficiente? Nómbade. La voz de Tully era firme. Quiero estar seguro de que Vesper está realmente arrepentida y no está jugando a otro juego. Quiero saber la verdad. Sacando la mayor parte del dinero de la caja fuerte, Tully dejó solo $1,000 como cebo. Luego instaló cámaras ocultas adicionales en el salón y el dormitorio, más allá de las que el equipo de Estrada debía instalar. En un lugar destacado del salón, colocó un sobre con la inscripción para Vesper Daglish. A las 10 en punto llegó Howie con una pequeña maleta de material. ¿Está todo listo?, preguntó. Sí, asintió Tully. ¿Y tú? Howie sacó un pequeño aparato de la maleta, un rastreador para el auto de Vesper. En cuanto salga de la comisaría, sabremos a dónde va. Estupendo. Tully tomó el dispositivo. Si va directo a casa o regresa aquí, entonces estaba diciendo la verdad. Si va a otro lugar, entonces tendremos motivos para preocuparnos, terminó Howie. ¿Pero qué hay en el sobre? Un cebo, sonrió Tully. Escribí que sé de la conexión entre propiedades Tanner y Radiance Beauty, y que tengo pruebas de que todo el plan del salón de belleza fue todo el tiempo un plan de Rocco para atraer a Vesper a una trampa de deudas. ¿Es eso cierto? Sí, pero también escribí que estoy dispuesta a ayudar a Vesper a recomprar el salón si de verdad quiere montar un negocio honrado. Tully se encogió de hombros. Esa es la prueba. Si está realmente arrepentida, aceptará mi oferta. Si no,
Puede que intente eliminarte, sugirió Howie sombríamente. Exactamente. Ahora salgamos de aquí. El equipo de Estrada llegará en cualquier momento. Vigilaron la casa desde un coche aparcado a 2 manzanas. En el portátil de Howie podían ver en directo las imágenes de las cámaras de la casa. A las 2 de la mañana, vieron un todoterreno negro acercarse lentamente a la casa. 3 figuras entraron cautelosamente. «Son Rocco y sus matones», susurró Howie, aunque nadie podía oírlos. Observaron cómo los hombres avanzaban cautelosamente por la casa, iluminando el camino con antorchas. Uno de ellos vio un sobre para Vesper y se lo mostró a Rocco. Este lo abrió, lo leyó y se enfadó visiblemente. Cuando los ladrones se dirigían al dormitorio donde se encontraba la caja fuerte, la habitación se iluminó de repente. El equipo de Estrada saltó de su escondite, apuntando con sus armas a los huéspedes no invitados. «¡Policía! ¡No se muevan! ¡Arriba las manos!». Rocco intentó sacar su arma, pero recibió una descarga eléctrica y cayó al suelo. Sus hombres fueron rápidamente desarmados y sacados de la casa esposados. «Se acabó», exhaló Tully. «Ahora esperamos a Vesper». A la mañana siguiente, el rastreador mostró que, después de la comisaría, Vesper condujo directamente a casa, donde se quedó toda la noche. Era una buena señal. Tully fue al hospital a visitar a Ambrose. Tenía mejor aspecto del que ella esperaba. Sentado en la cama, con el brazo derecho vendado, pero su rostro tenía un color saludable. «He oído que has cogido a Rocco», dijo él cuando ella entró en la habitación. «Sí», asintió Tully. «Está en la cárcel y va a estar allí mucho tiempo». Vesper testificó contra él. «¿Ayudó ella?». Ambrose parecía sorprendido. «Sí, yo también». Tully se sentó junto a la cama. «He hablado con Quentin. Te va a ofrecer un puesto de profesor en Resonance cuando te mejores». Ambrose se miró el brazo vendado. «Ya no podré tocar como antes. Pero aún puedes enseñar a otros». Tully puso un sobre la cama. «Es de Quentin. Una oferta de trabajo». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Ambrose en voz baja. «Porque pase lo que pase, quiero que estés bien», contestó Tully. «Pero nuestro matrimonio se ha acabado, Ambrose. He solicitado el divorcio». Él asintió sin discutir. «Lo entiendo, y estoy agradecida por todo». Mientras Tully salía del hospital, recibió una llamada de Vesper. «Encontré tu sobre», dijo sin preámbulos. «¿Estás realmente dispuesta a ayudarme con el salón?». «Sí, pero bajo mis condiciones», respondió Tully. «Ningún contacto con Ambrose. Y me devolverás todo lo que robaste, con intereses, de los futuros beneficios del salón». «Estoy de acuerdo», dijo Vesper rápidamente. «Y gracias. Sé que no lo merezco». «No es amabilidad», replicó Tully. «Son negocios, y tal vez redención. Para los dos». Al colgar el teléfono, Tully sintió que la pesadez de los últimos días empezaba a remitir. Rocco estaba en la cárcel. Ambrose tendría un nuevo comienzo. Vesper estaría unida a ella por una relación de negocios que le impediría volver a ser herida. Y ella misma estaba lista para empezar un nuevo capítulo de su vida, más fuerte, más sabia y más libre que nunca. 3 meses después, Tully estaba de pie frente al escaparate de espejos del nuevo salón de belleza Phoenix en la avenida Princeton. El letrero brillaba con pintura fresca y en el interior, el personal se afanaba preparando la gran inauguración. A su derecha estaba Howie Mackenzie y a su izquierda la detective Ramona Estrada, ambos con copas de champán en la mano. «Así que», sonrió Howie, «al final lo has conseguido. Convertir la venganza en un proyecto empresarial». «No venganza», le corrigió Tully. «Una lección». «Una dura lección», comentó Estrada, dando un sorbo al champán. «Pero una lección eficaz. A Rocco le cayeron 20 años sin libertad condicional. Su banda de usureros ha sido desarticulada. Y su antigua víctima ahora trabaja para ti». «Conmigo», volvió a corregir Tully. «Vesper no es mi subordinada, es socia. Una socia menor con una participación del 25%. Pero socia al fin y al cabo». Tully recordó su primera reunión de negocios con Vesper tras la detención de Rocco. Se habían reunido en el despacho de Tully en North Investments y Vesper, siempre arrogante y segura de sí misma, se había mostrado desacostumbradamente vulnerable. Trajo un plan de negocios para el salón, notablemente bien pensado y viable. «Por eso me involucré con Rocco», explicó entonces Vesper. «Necesitaba capital inicial y los bancos me lo denegaban por mi historial crediticio.
No me di cuenta de que alquilar el espacio a través de su empresa era una trampa. La trampa era evidente, replicó Tali señalando una cláusula del contrato de alquiler. Desde el principio planeó quedarse con tu negocio cuando no pudieras pagar los intereses. Ahora lo sé, Vesper parecía avergonzada. Pero entonces estaba desesperada. Y entonces conociste a Ambrose y descubriste que su mujer era una analista financiera con una buena cuenta bancaria. Terminó Tali por ella. Sí, asintió Vesper en voz baja. Parecía la solución perfecta. No estoy orgullosa de ello. Tali escrutó el plan de negocio, hizo algunos ajustes y, para sorpresa de Vesper, anunció su decisión. Compraré el local a Tanner Properties. Desde la detención de Rocco, sus bienes están congelados, pero tengo contactos en el ayuntamiento que pueden agilizar el proceso. Levantó una mano, impidiendo que estallara la gratitud de Vesper. Pero hay condiciones. Las condiciones eran estrictas. Tully se convertiría en el propietario mayoritario con una participación del 75%. Vesper obtendría el 25% y el puesto de director general con un sueldo fijo. Además, el 15% de los beneficios se destinaría mensualmente a saldar la deuda con Tali. El importe del dinero robado más los intereses. Una última cosa, añadió Tully. Ningún contacto con Ambrose, ni personal ni profesional. Si descubro que has incumplido esa condición, el acuerdo queda anulado. Vesper se estremeció, pero asintió. Estoy de acuerdo, pero ¿puedo preguntar por qué es tan importante para ti? Porque sois tóxicos el uno para el otro, respondió Tali sin rodeos. Tú utilizas su talento y su vulnerabilidad emocional, y él te utiliza a ti para huir de sus problemas. No va a llevar a nada bueno. Habían pasado 3 meses desde entonces, y el proyecto Phoenix, Tali había insistido en cambiar el nombre de Radiance Beauty, progresaba rápidamente. El local había sido renovado, se había comprado equipo, se había contratado personal. Vesper, para sorpresa de Tali, resultó ser una gerente muy trabajadora y competente. Trabajaba de la mañana a la noche, poniendo toda su energía en el salón, como si intentara demostrarse algo, quizá a sí misma. ¿Entramos?, preguntó Howie, interrumpiendo los recuerdos de Tali. He oído que ya hay una multitud dentro. Periodistas, blogueros, famosos locales. Su departamento de relaciones públicas ha hecho un gran trabajo. Es mérito de Vesper, admitió Tully. Tiene un verdadero talento para el marketing. Dentro, el salón bullía de actividad. Vesper, vestida con un elegante traje pantalón negro, dirigía todo como una directora de orquesta. Indicaba a los camareros dónde debían llevar las bandejas de champán, saludaba a los invitados y concedía breves entrevistas a los blogueros locales. Cuando vio a Tali, se dirigió hacia ella con confianza. Ya casi estamos listos para la ceremonia oficial, anunció Vesper. Todo va según lo previsto. Bien, asintió Tali. Has hecho un trabajo impresionante, Vesper. Gracias, dijo con una mirada de orgullo en los ojos. Es importante para mí demostrar que puedo crear algo real, sin engaños ni manipulaciones. Vas por buen camino, dijo Tali, sorprendida por su propia sinceridad. La ceremonia de inauguración transcurrió sin contratiempos. Tali pronunció un breve discurso sobre los nuevos comienzos y la transformación, y luego se dio la palabra a Vesper, que habló de su visión del salón como un lugar donde cada cliente pudiera descubrir su belleza natural. Tras el corte simbólico de la cinta, se invitó a los asistentes a una visita por el salón y a una demostración gratuita de los tratamientos. «Impresionante», dijo la detective Estrada mientras ella y Tali se apartaban. «Nunca pensé que esta mujer fuera capaz de semejante transformación». «La gente cambia cuando recibe una segunda oportunidad que aprecia de verdad», replicó Tali. «Lo he visto más de una vez». «¿Y cómo le va a su exmarido?», preguntó Estrada. «He oído que sus dedos...» «Se está recuperando», sonrió Tali. «No tan rápido como me gustaría, pero está haciendo progresos. Ahora da clases en la tienda de música Resonance. Teoría musical básica, composición para principiantes. Parece que le gusta. ¿Seguís en contacto?» «Mínimo», admitió Tali. «Solo sobre el divorcio, que por cierto, finalizó hace 15 días. Los dos estamos libres». Después de la parte formal, Tali salió del salón sin ser vista. Tenía otros planes para la noche. Howie, al darse cuenta de su marcha, la siguió al exterior. «¿Ya te vas?»,
La fiesta acaba de empezar. Tengo una reunión, respondió Tali, con Ambrose. Howie enarcó las cejas. Ah, sí. ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de todas las condiciones que le pusiste a Vesper? Eso es diferente. Tali sacudió la cabeza. No me prohibí verlo. Y no es una cita, es una reunión de negocios. Quiere devolverme el dinero que me robaron. Oh, Howie puso cara de sorpresa. ¿Y has dicho que sí? Creo que es importante para él. Tali se encogió de hombros. Parte de su curación consiste en redimirse. ¿Quién soy yo para negárselo? Se despidieron y Tali se dirigió a su coche. Sentía una extraña calma que no había sentido en mucho tiempo. Los últimos 3 meses la habían cambiado. La habían hecho más fuerte, más segura de sí misma. Le habían enseñado a confiar en su intuición. La traición de Ambrose y Vesper, en lugar de quebrarla, había endurecido su carácter como el fuego endurece el acero. El restaurante Bluebird la recibió con luces tenues y suave música de jazz. Ambrose ya esperaba en una mesa del rincón, golpeando nerviosamente la mesa con su mano sana. Se levantó al ver a Tali, con un abanico de emociones en el rostro. Alivio, excitación, incertidumbre. «Hola», dijo cuando ella se acercó. «Gracias por venir». «Hola, Ambrose», se sentó Tali frente a él. «Tienes buen aspecto». Era cierto. Había adquirido un aspecto más saludable que la última vez que se habían visto. Llevaba el pelo bien recortado, la cara ligeramente bronceada, los ojos con una serena determinación en lugar del nerviosismo febril de antes. «Me encuentro mejor», levantó un poco el brazo derecho, donde aún era visible el traumatismo. «La fisioterapia hace maravillas. El médico dice que podré volver a jugar, aunque no al mismo nivel». «Es maravilloso», dijo Tali con sinceridad. «¿Y qué tal la enseñanza?» «Inesperadamente satisfactorio», sonrió Ambrose. «Resulta que no soy mal profesor. Tengo alumnos con mucho talento. Y adivina qué, he empezado a escribir un libro de texto de teoría musical para principiantes. Quentin dice que podría ser un éxito de ventas en su nicho». «Me alegro por ti», asintió Tali. «Siempre has tenido talento, solo buscando tu lugar». Pidieron la cena y la conversación fluyó con más facilidad. Hablaron de temas neutros, nuevas películas, la situación política, los últimos discos de música. Ambrose escuchaba atentamente, hacía preguntas, se reía de sus chistes. Tali se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no lo veía tan relajado y sincero. Después del postre, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Toma», dijo en voz baja. «Este es el dinero que Vesper y yo te robamos, $7,000. Tali miró el sobre pero no lo cogió. «¿De dónde has sacado tanto dinero, Ambrose? La enseñanza no da para tanto». «Vendí mi colección de guitarras antiguas», respondió mirándola a los ojos. «Todas menos una, la que me regalaste en nuestro primer aniversario. Esa nunca la venderé». Tali sintió un nudo en la garganta. Sabía lo mucho que significaba para él aquella colección. Años de minuciosa recopilación, cada instrumento con una historia y un sonido especial. «No deberías haberlo hecho», le dijo. «Lo hice», dijo él con firmeza. «No es solo dinero, Tali, es un símbolo. La prueba de que me doy cuenta de lo equivocado que he estado y de lo profundamente que he traicionado tu confianza». Le acercó el sobre. «Por favor, acéptalo. Necesito saber que, al menos en parte, me he redimido». Tali cogió el sobre despacio sintiendo su peso, no solo físico, sino también emocional. «Gracias», dijo. «Agradezco el gesto, de verdad que sí». «Hay algo más», continuó Ambrose, inclinándose más hacia ella. «Quiero disculparme, de verdad, no solo por robar el dinero, sino por todo, por darte por sentado, por culparte de mis fracasos, por dejar que mis inseguridades y celos arruinaran lo que teníamos». Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz se mantenía firme. «Siempre creíste en mí, Tali, incluso cuando yo dejé de creer en mí misma. Mantuviste viva mi música, mis sueños, mi amor propio. Y a mí, estaba demasiado ciego para verlo. Busqué excusas para mis fracasos y las encontré en la única persona que nunca me defraudó. Es imperdonable». Tali miró fijamente al hombre que tenía delante, el hombre al que una vez había amado más que a nada,
el hombre con el que una vez había planeado pasar su vida. Una parte de ella aún lo amaba, pero la otra parte, la más fuerte y sabia, sabía que su tiempo había pasado. «Acepto tus disculpas, Ambrose», dijo en voz baja, «y espero que encuentres tu camino, que la música te devuelva la alegría, que seas feliz». «Gracias», exhaló con evidente alivio. «Significa más para mí de lo que imaginas». Terminaron de cenar en un cómodo silencio y salieron. La noche era cálida y estrellada, y el aire estaba impregnado de los aromas de la primavera. «¿A dónde vas ahora?», preguntó Ambrose cuando se detuvieron frente al restaurante. «A casa», respondió Tali. «¿Y tú?» «Al pequeño escenario del Blues Bazaar», sonrió. «Tienen jam sessions los jueves. Ya no sé tocar la guitarra como antes, pero he descubierto que se me da bastante bien la armónica». Tali soltó una carcajada involuntaria. «¿La armónica? ¿Tú que siempre decías que era un instrumento para los que no sabían tocar música de verdad?» «Sí», se rascó la nuca, avergonzado. «La vida está llena de ironías, ¿verdad? Pero ya sabes, tiene su magia. Requiere menos destreza de los dedos, pero más aliento, más alma, supongo». «Me alegro de que hayas encontrado una nueva forma de expresarte», dijo Tali con sinceridad. Se quedaron en un silencio incómodo, sin saber cómo despedirse. Ex-cónyuges, ex-amantes, ex-mejores amigos. Demasiada historia entre ellos para un simple adiós. «¿Sabes?», dijo Ambrose de repente, «nunca dejé de quererte, incluso cuando pensé que amaba a Vesper, incluso cuando mentí y robé. Una parte de mí siempre supo que tú eras la elegida». Tali sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó. «Ambrose». No digas nada», levantó una mano. «No espero que vuelvas ni que me perdones del todo. Solo quería que lo supieras. Has sido lo mejor que me ha pasado en la vida, y me doy cuenta de ello». Se inclinó hacia ella y rozó ligeramente su mejilla con los labios. Un beso casto lleno de despedida. «Sé feliz, Tali. Te lo has ganado». Ella lo vio alejarse, una figura alta con un característico andar musical, balanceándose ligeramente al compás de un ritmo invisible. Parte de su historia, parte de su vida, caminando hacia la noche. No le llamó, no le pidió que se quedara. En su lugar, susurró al vacío. «Y tú sé feliz, Ambrose». En casa, Tali abrió el sobre y contó el dinero. Exactamente $7,000, tal como él había dicho. Dejó los billetes sobre la mesa y se quedó mirándolos largo rato, pensativa. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Howie, soy yo. Siento llamarte tan tarde. Necesito que me ayudes con algo». No es urgente, pero es importante. ¿Conoces alguna organización benéfica que apoye a jóvenes músicos? ¿Becas? ¿Subvenciones? ¿Ese tipo de cosas? Al día siguiente, Tali visitó el Phoenix Saloon para evaluar los resultados de la inauguración. Para su sorpresa, las cosas iban incluso mejor de lo esperado. Los clientes se apuntaban a los tratamientos, los periodistas pedían entrevistas y las redes sociales bullían con críticas positivas. «Has superado las expectativas», le dijo Tali a Vesper mientras repasaban los informes en su despacho. «Este salón puede ser todo un éxito». «Gracias», dijo Vesper, realmente conmovida. «Es la primera vez que creo algo de verdad, sin trampas, sin esquemas, sin utilizar a la gente, y se siente increíble». «Me alegro por ti», asintió Tali. «Y tengo que decir que estoy impresionada con tu dedicación». «No tenía elección», Vesper se encogió de hombros. «Es mi última oportunidad. Si no fuera por ti, si no fuera por mí, habrías encontrado otra forma». Tali sacudió la cabeza. «Quizá no tan directa, pero lo habrías hecho. Tienes talento y perseverancia». Vesper pareció sorprendida. «Eso es un cumplido inesperado de la mujer a la que intentaba engañar». «No es un cumplido», replicó Tali. «Es una afirmación de hecho. No justifico tus acciones, pero reconozco tus habilidades». Trabajaron durante varias horas, discutiendo el presupuesto, la estrategia de marketing y los planes de expansión. Al final de la reunión, Tali sintió una extraña satisfacción. Quizá de esta colaboración pudiera salir algo que valiera la pena. «Hay una cosa más», dijo Tali cuando terminaron con los negocios. «Ayer me reuní con Ambrose». Vesper se quedó paralizada, con el rostro tenso. «No rompí los términos», dijo rápidamente.
No he tenido ningún contacto con él desde que firmamos nuestro acuerdo. Lo sé, asintió Tali, y te lo agradezco. Pero pensé que deberías saberlo. Me devolvió el dinero que robaste. Vendió su colección de guitarras. Vesper se estremeció. Amaba esas guitarras más que a nada en el mundo. Sí, asintió Tali. Por eso su gesto significó tanto. Te debo otros 5,000, dijo Vesper en voz baja, por el dinero que le quité antes de que te enteraras. Lo sé, Tali sonrió levemente, y los devolverás a través de los beneficios del salón como acordamos. Pero quería que supieras que Ambrose ha encontrado su camino a la redención. Tú también encontrarás el tuyo. Aquella tarde, Tali estaba sentada en la terraza de su casa, bebiendo vino y contemplando la puesta de sol. Hacía 3 meses. Su vida se había desmoronado. Su marido la había traicionado, su amante la había engañado y un peligroso criminal había amenazado su seguridad. Pero sobre las ruinas había construido algo nuevo y quizá mejor. Donó el dinero devuelto por Ambrose a un fondo de ayuda a jóvenes músicos, creando la beca Ambrose Legrand, un pequeño acto de bondad y reconocimiento a su talento que él nunca conocería. Convirtió su conflicto con Vesper en una asociación empresarial potencialmente lucrativa, al tiempo que le daba una oportunidad de redención y verdadero éxito. Y en cuanto a sí misma, se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Libre de falsas expectativas, de esperanzas incumplidas, de relaciones tóxicas, fuerte en su vulnerabilidad, sabia a través de sus errores, capaz de sentir compasión incluso por aquellos que le hacían daño. Tali levantó su copa, saludando al sol poniente. Por los nuevos comienzos, susurró, y por las lecciones del pasado. Su teléfono sonó. Era Howie. Hay novedades, dijo sin preámbulos. Rocco Tanner había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Testificará contra sus socios a cambio de una sentencia ligeramente reducida. Estrada dice que ayudará a acabar con toda una red de usureros. Eso es genial, dijo Tully. Así que algo bueno salió de esta historia para mucha gente. También me preguntaba, Howie vaciló, lo que no era propio del detective, normalmente tan seguro de sí mismo. ¿Te gustaría cenar este sábado por la noche? No por trabajo, sino como una cita. Tali sonrió, sintiendo calor en su interior, la anticipación de algo nuevo, el miedo a lo desconocido, la voluntad de arriesgarse de nuevo. Me encantaría, respondió. ¿A dónde vamos? Colgó el teléfono y volvió a mirar la puesta de sol. El sol estaba casi en el horizonte, coloreando el cielo en tonos morados y dorados. El día terminaba, pero mañana empezaría uno nuevo, con nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas historias. Y Tali Narbonne estaba preparada. Preparada para un futuro que construiría a su manera. Preparada para una vida en la que ya no sería una víctima de las circunstancias, sino la autora de su propio destino. Por un nuevo capítulo, susurró, dando un último sorbo al vino. Mi capítulo.